Saúl. Casi, yo ando en la estratosfera y volviendo. Sí, Es una nave Klingon, pero bueno, sí. Me gusta como fondo. está bueno, me gusta, es muy creativo, che. Bueno, Javier, en primera instancia que queríamos preguntarte acerca de algo que estamos todos con dudas, sobre todo la gente que está trabajando o que depende de alguna forma del Estado, el tema de los aguinaldos, aguinaldo sí, aguinaldo no, ¿cómo es esta situación para los docentes estatales de universitarios? Mirá, nosotros si bien nuestro sueldo es estatal, no entramos en generar en las legislaciones del cobro de los estatales, es decir, las universidades son autónomas. No hay ningún indicio de que no se vaya a pagar, digamos, no más allá de las, nada, de las noticias o de las operaciones periodísticas, no hay nada concreto. Y como te digo, no necesariamente que haya un recorte de aguinaldos en algunas dependencias del Estado, aplica directamente a la universidad que se maneja autónomamente, más allá de que los fondos son todos de nación, ¿no? Claro, claro. Bueno, en segunda instancia queríamos preguntarte también, primero como dirigente sindical, no hemos podido después conversar luego de la última elección, darnos una visión, un criterio tuyo acerca del porqué del último resultado del domingo 19. Es complicado, ¿no? Poder resumir en algunas palabras un fenómeno muy complejo. Me parece todo resultado electoral es una suma de factores, ¿no? Es un resultado estadístico de una serie de factores que fueron significativos para que la población, para que la mayoría de la ciudadanía eligiera esta versión, digamos, de una ultraderecha, de lo que en inglés se llama las alt-rights, las derechas alternativas, un fenómeno mundial que está ocurriendo en todos lados, de una especie de liberalismo a ultranza, de achicamiento del Estado y de alguna manera, acuerdo con los fondos de inversión, con el capitalismo financiero. Es una combinación muy peligrosa y que puede tener consecuencias muy nefastas para nuestro país, ¿no? El hecho de debilitar una cantidad de las estructuras que sostienen nuestra sociedad, en particular las universidades, los sistemas de investigación, que son realmente factores muy importantes en la producción en el futuro de nuestro país y que realmente están en un momento de cierta amenaza. Yo creo bueno, muchas situaciones llevaron a esto, muchos errores del actual gobierno, en el sentido de no haber podido, no haber querido, no haber sabido responder a una cantidad de demandas sociales que eran cada vez más acuciantes. Eh, y estamos en la paradoja de que esas demandas sociales implicaron votar a una propuesta cuyos ejes de campaña fueron, de alguna manera, profundizar en la dirección de endeudamiento y de desprotección por parte del Estado, ¿no? Entonces, es compleja la situación, creo yo. Yo creo que todo voto tiene una racionalidad, ¿no? No es que es un voto irracional, no es que es un voto malo en un sentido o equivocado, es un voto que refleja una cierta posición y una cierta demanda frente a una temporalidad que no estuvo a la altura de las expectativas, ¿no? En 4 años de gobierno no se pudieron mejorar significativamente la situación de las grandes mayorías que siguen postergadas en nuestro país, ¿no? Ahora hay un panorama de incertidumbre, de mucha complejidad. Este, ¿Cuáles son los pasos a seguir que tienen que tomar el movimiento obrero organizado según tu perspectiva? Mira, es muy compleja esa pregunta, muy difícil saber, poder dar algunas claves a eso. Yo voy a decir algunas cosas más bien personales, que las discuto, por supuesto, las he discutido mucho con las compañeras y compañeros del sindicato y de otros sindicatos. El viernes pasado tuvimos una reunión en Córdoba de sindicatos nacionales, de universitarios, como unos 12 sindicatos de lo que llama el Frente de Asociaciones de Base. Nos juntamos el viernes pasado a discutir la situación y compartimos una lectura sobre cómo llegamos acá, qué desafíos nos esperan. Entendemos que es un momento que va a ser de retroceso político y sindical, en el sentido de vamos a tener que pelear mucho para que haya paritarias,
va a desaparecer en principio el Ministerio de Educación, la Secretaría de Políticas Universitarias. No hay ninguna certeza todavía de cómo van a ser las negociaciones, si las va a haber, ¿no? Todas esas cuestiones realmente nos ponen en alerta y nos hacen pensar una organización que tenga capacidad de actuar en un escenario dinámico e incierto por ahora, ¿no? O sea, entonces, en este momento la idea es estudiar la situación, compartir lecturas de cómo estamos y mantener digamos, mantener los vínculos fuertes horizontales entre los distintos espacios sindicales a la espera, digamos, de ver cómo deviene este nuevo momento del Estado argentino, ¿no? Del cual dependemos. Sí creemos también que de alguna manera este momento es un reflejo de una transformación que se viene dando hace tiempo. Una transformación que tiene que ver con cuál es el lugar hoy, de dónde ocurre lo político, ¿no? En particular compartimos esta idea de que a diferencia del siglo XX, digamos, y a diferencia de lo que veníamos haciendo mucho tiempo, no necesariamente la política se da en las calles, o no solamente, digámoslo así, ¿no? Hay una inmediata reacción de mucha gente de hay que ir a pelear en las calles. No es el momento, me parece que no es el lugar donde se está dando la principal pelea política, ¿no? La calle es un lugar donde uno muestra cosas, donde uno se encuentra, pero hoy hay muchos otros lugares donde se muestran cosas y donde se encuentran, donde nos encontramos. De otras maneras, por ejemplo ahora, ¿no? Yo estoy en Buenos Aires ahora, en una nave Klingon, estoy hablando con ustedes ahí, y este diálogo está siendo compartido con otra cantidad de gente que lo ve por estos medios también. Ese tipo de transformación de la escena pública requiere nuevas herramientas políticas que hay que poder pensar, dimensionar, entender, sobre todo entender, algo que no se está comprendiendo bien de los espacios populares, políticos populares, y poder generar alternativas a un momento para mí, desde mi perspectiva, de mucho retroceso político y cultural. Javier, queríamos preguntarte también si esto de empezar a poner a discutir que si se puede pagar el aguinaldo o no, después que empiezan a intentar a meter la reforma laboral, ¿es una forma también de empezar a discutir las conquistas de que conquistó el peronismo? Sí, por supuesto, ¿no? Walter Benjamin decía, ¿no? Si el enemigo vence, ni siquiera los muertos pueden estar en paz, ¿no? Y sigue venciendo. Claramente es obvio eso y se ve, ¿no? Creo que la gran derrota político-cultural que vivimos hoy es sobre todo eso, ¿no? Político-cultural no es solo la derrota electoral, ¿no? Es que todas esos, no solo las conquistas en términos concretos, sino también el sentido de esas conquistas, el sentido de esos derechos, el sentido de las formas de las cuales desde el campo popular nos organizamos, está en una disputa feroz, ¿no? Feroz, que yo creo que hasta ahora no hemos estado a la altura de dar esa disputa. Hay una especie de clausura de nuestras organizaciones y nuestros discursos que no están pudiendo dialogar con un mundo que está en acelerada transformación y que en ese sentido no necesariamente los argumentos y los formatos de hace unos años, de unas décadas, siguen siendo efectivos. Hay que pensar este nuevo escenario y por supuesto que reivindicamos todos esos logros que son importantísimos para todo el mundo, no solo no son sectoriales, ¿no? Son universales, pero que hoy están en una disputa en su propia interpretación, y eso es complejo y tenemos que dar esa disputa en buenos términos, en términos que nos permitan volver a ganar la iniciativa y a volver a poner en la escena política la necesidad de mejorar la situación de la mayoría. Ustedes 3 días antes de balotaje emitieron un comunicado, un documento en defensa de la universidad pública y gratuita. En ese marco quería consultarte si ahora van a estar más alertas que nunca ante cualquier embestida contra la educación pública. Sin duda, eso es uno de los ejes que va a articular la acción política de este año, seguramente, del año que viene, o quizás de toda la gestión de este gobierno. E incluso ahí se trata de ver cómo articulamos con distintos actores universitarios, ¿no? El cine en particular, el cine es el espacio de los rectores, las rectoras, o sea, de las gestiones de las universidades públicas. Hay que ver qué posición toma, qué acciones realiza, porque digo, va a ser uno de los
de los grupos, uno de los espacios políticos que va a estar en el centro de las discusiones sobre la universidad pública. En particular universidad, ¿no? Si la educación pública en general y la educación, la salud van a estar en discusión, va a haber mucho que pelear para sostener algunas estructuras valiosas de la sociedad, pero en particular la universidad va a ser una de las más atacadas posiblemente, porque a nivel en el mundo, si bien la educación pública, primaria y secundaria suele ser reconocida como derecho universal, la educación universitaria no en todos lados, es una disputa que se da a nivel mundial hoy. Latinoamérica ha sido muy fuerte en sostener la idea de la educación superior como derecho universal, como obligación de los estados, bla, bla, bla. Pero eso no necesariamente se refleja en los países centrales. O sea, Latinoamérica y África son los que más han sostenido esa postura, sobre todo porque para el desarrollo de nuestros países es indispensable. Por ahí para países que están en otro estadio de desarrollo pueden darse el lujo de no invertir en educación superior pública. No es el caso de nuestro país. ¿Crees que hay formas directas o indirectas también de financiar la universidad pública sin tener que privatizarla? Eso ya existe, es decir, o sea, la universidad tiene una cantidad, la universidad tiene una cantidad de convenios, de desarrollos con la sociedad civil, a montones. Pero me parece que también en nuestra región vemos ejemplos de sistemas universitarios como el chileno, por ejemplo, o el ecuatoriano, que están mucho más privatizados, y que eso implica una gran dificultad de acceso a la buena educación pública para la mayoría de los estudiantes y las estudiantes, que terminan yendo a enseñaderos, universidades de muy baja calidad porque no investigan, porque eso no es rentable, ¿no? Universidades privadas que tienen otras lógicas. En Argentina también las hay, y no son pocas, pero son una minoría en el sistema universitario, y está la capacidad de elegir, ¿no? Ir a una universidad pública y formarse en primer nivel, ¿no? Para cualquier persona hoy que pueda tomarse ese tiempo, por lo menos, ¿no? Y que no tenga que no sea la cuestión económica un impedimento. En otros países no solo eso, sino que además implica que los estudiantes se endeuden de por vida, ¿no? Porque Estados Unidos también se endeudan. Para poder estudiar se tienen que endeudar y después tienen que pasar, y con una deuda que restringe muchísimo la capacidad de acción que después pueden tener. Quedan atrapados para el trabajo que sea muy rentable para poder pagar su deuda. Y eso hace que no necesariamente la prioridad esté puesta en las necesidades sociales, ¿no? Sino en ganar mucho dinero. Y ahí me parece que tenemos un problema serio. Por supuesto que en el menemismo, en la década del 90, sobre todo, con universidades que fueron desfinanciadas, hubo una cantidad de alternativas para buscar recursos. Eso tiende a desmejorar la educación pública, tiende a hacer que la capacidad de universidades de generar innovación, de generar nuevas ideas, se vea también un poco menguada, pero me parece que hay estrategias de universidades siempre para financiarse o para financiar determinados desarrollos, proyectos, de distintas maneras, proyectos internacionales, proyectos propios, hay muchas cosas. Pero yo creo que para nuestro sistema universitario y para un proyecto de país inclusivo es indispensable que las universidades sigan siendo públicas y sustentadas por el Estado. Bueno, recordemos a la audiencia que nos encontramos con Javier Blanco, el ex secretario general de ADIUC. También hemos leído y escuchado discursos en contra del movimiento obrero. ¿Están también en estado de alerta ante este tipo de situaciones como dirigente sindical? Sí, por supuesto. Yo creo que hay ahí un error histórico de parte, o sea, esos discursos, ¿no?, se enmarcan en un error porque esos discursos está bien que provengan de las patronales, porque obviamente les conviene en términos simplistas, es más plata para ellos si cobran menos los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Obviamente, o si tienen menos derechos, es más fácil. Pero eso va a contramano de la historia, porque en realidad hoy, por el contrario, cada vez hay menos necesidad de trabajo, con lo cual se podría reducir la jornada laboral. Por supuesto que eso no debería implicar una reducción de lo salarial. Al contrario, ¿no? Dado que se produce tanta riqueza, se trata de cómo se distribuye esa riqueza. Las formas de
organización del trabajo, los derechos laborales, las capacidades de organización colectiva, implican siempre una mejoría de esa distribución de la riqueza. Dejar todo en manos de los especuladores y de los grandes capitalistas solo va a implicar una redistribución negativa de esa riqueza que se produce. O sea, las capacidades tecnológicas que se van desarrollando cotidianamente, se van acelerando muchísimo, garantizan una mayor productividad y por lo tanto una mayor producción de riqueza. Hace falta acompañar eso con herramientas políticas, herramientas de la sociedad civil, y los sindicatos y los convenios colectivos son una de esas importantes herramientas para garantizar una distribución equitativa de esa riqueza y que de alguna manera todo el mundo pueda estar bien, ¿no? Estamos en la paradoja de que el aumento de productividad no está redundando en un aumento del estándar de vida de las grandes mayorías, ¿no? Y eso no es un problema que era un problema de este gobierno que se está yendo ahora, al contrario, es un problema del momento en el cual la gran acumulación capitalista y las grandes corporaciones son capaces de generar sus propias condiciones de crecimiento y de acumulación en contra de los derechos de quienes trabajan y quienes producen esa riqueza. Eso que es un fenómeno en disputa los últimos 300 años, se ha agudizado con lo que son las empresas informacionales, los grandes flujos informacionales y financieros, que son los que están ordenando el sistema capitalista hoy. Frente a eso, es indispensable no solo una unidad del movimiento obrero, pero también una actualización de las demandas, de las banderas y de las disputas que se tienen que dar en el mundo del trabajo. Yo hablaba el otro día con una colega de la CGT, que es una compañera de CGT, que es la secretaria de Futuro del Trabajo, y planteamos eso. Me parece que en una agenda de los y las trabajadoras para gobiernos que vengan, una tiene que hacer salario universal, reducción de la jornada laboral, garantizando, por supuesto, los derechos y las remuneraciones, ¿no? Pero eso implicaría también la posibilidad de que el acceso al mundo del trabajo sea también más universal. Bueno, Javier, te quería preguntar también por la proliferación de lo que son amenazas, violencia política, a raíz de un discurso de odio, un discurso de exterminio al que piensa diferente por parte de Libertad Avanza. ¿Cómo estás viviendo esta situación? ¿Han padecido algún tipo de, ustedes también, de hecho de violencia política? ¿Y cómo se contrarresta el mismo? Sí, eso es algo que, viste, el tema del riesgo, hay un riesgo, hay una violencia creciente, una violencia social creciente, una violencia política. El problema de eso es que es bastante imperceptible hasta que ocurra alguna tragedia, quiero decir, no es imperceptible, se perciben distintos indicios, ¿no? Hay indicios por todos lados de esas formas de violencia. Una violencia que permeó, que es capilar en la sociedad, no es una violencia organizada, es una violencia que se va instalando, ¿no? Instalando en base a discursos totalitarios, a discursos aparte que apelan a lo peor de los seres humanos, ¿no? A identificar un culpable oscuramente, ¿no? Porque sí, porque está a la estigmatización, al chivo expiatorio, digamos, ¿no? Yo creo que de alguna manera ahí hay un problema serio y hay un riesgo. La violencia social y la violencia política, cuando se instalan, es muy difícil revertir después. Y me parece que Argentina ha sido un país que con sus matices, por lo menos en estos 40 años de democracia, no ha vivido una violencia política, una violencia social muy seria, ¿no? Comparemos con Estados Unidos, donde matan presidentes, donde, quiero decir, el intento de magnicidio de Cristina fue un fenómeno complejo, un fenómeno aparte, pero bastante inédito, digamos, ¿no? Pero también un síntoma, ¿no? Que un intento de magnicidio de alguna manera haya quedado como algo que no partió aguas históricamente, también es un tema que iba indicando el crecimiento de esa violencia política, ¿no? Que no es que aparece hoy con esta elección, ya venía creciendo eso. Pero hoy, efectivamente, el hecho de que se habilite ese tipo de amenazas, de desprotección y de sentirse amenazados de muchos dirigentes políticos o simplemente ciudadanos que expresan sus ideas, sentir esas amenazas, sentir esa ese continuo riesgo en el cual uno se pone, es una manera también de disuadir alternativas políticas, ¿no? Y es algo altamente antidemocrático y peligroso, extremadamente peligroso para mí. Lo vemos en muchos lugares donde eso sigue creciendo y miren Ecuador, por ejemplo, la gente tiene que ir porque directamente asesinaron varios candidatos.
¿no? Por supuesto que no estamos en esa situación ni mucho menos, pero hay que ser muy cuidadoso porque esos caminos empiezan, no sé dónde terminan, ¿no? Y yo creo que hay que llamar a la reflexión a todas las fuerzas políticas hoy a que establezcan, no condiciones, porque es muy difícil, pero establezcan sí prioridades en su propia militancia para tratar de obtener de nuevo una forma de convivencia democrática, de convivencia, ¿no? Donde el debate político sea posible. Yo creo que hay que volver a hacer posible un debate político. Hace mucho que no hay debate político real, ¿no? Hay como toma de posiciones a priori y tratar de desvalorizar la propuesta del otro por el solo hecho de quién le emite. Eso de todos lados, ¿no? No estoy acusando a nadie en particular. Ese combo de la dificultad de diálogo sumado a la incitación a la violencia política es algo realmente peligroso. Y en eso hay que llamar a la reflexión a todas las fuerzas políticas, ¿no? Las de un lado y las del otro, a que busquen denodadamente condiciones para establecer diálogos que no estén en esas claves. Bueno, Javier, por último quería que le mandes un mensajito a toda la gente que te está escuchando en este momento de cara a fin de año y de cara a lo que se viene. Difícil, de nuevo. Nada, yo creo que hay que mirar con convoca una mirada renovada sobre el mundo, ¿no? No queda otra. O sea, hay que volver a mirar el mundo, hay que volver a entender, hay que volver a dialogar, a pensar como empezamos esta charla, ¿no? ¿Qué pasó el balotaje? ¿Cómo fue que una enorme mayoría, una mayoría de argentinos y argentinas votando una propuesta de ultraderecha? ¿Qué significa eso? Bueno, es muy polisémico, hay muchas cosas para ver ahí, y hay mucho para discutir. Y hay que discutir desde un lugar de buena fe, ¿no? Me parece, de buena fe en el que votó una cosa o en el que votó otra. Esa buena fe todavía no está presente, pero es indispensable conseguir, indispensable pensar hoy, mirar el presente, mirar el futuro y tratar de compartir, volver a construir una mirada colectiva sobre el mundo, una mirada común sobre los destinos que nos esperan y tratar de apuntar a destinos que sean de felicidad para la gran mayoría, sino de un destino de exclusión y de concentración del poder en los pocos actores económicamente poderosos.